Una madre está sola en la casa mirando la televisión cuando algo bastante aterrador es captado por la cámara. El siguiente video proviene de Daniel Thompson, quien vive feliz con su madre en una casa de 3 pisos que está llena de muchas antigüedades y otros artículos bastante escalofriantes. Por decirlo menos, desde artefactos costosos comprados en el extranjero hasta pequeños objetos coleccionables que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. De todos los objetos en esta casa, 2 en particular son los que más lo asustan a Daniel. Una muñeca de porcelana que se coloca en la entrada principal de la casa y una casa de muñecas que por alguna razón lo hace sentir sumamente incómodo. La casa de muñecas, según Daniel, hace algo muy extraño. Aquí un video de él hablando de eso. The only thing I can say that has happened with it is sometimes when I walk by, or like I go, the bathroom's back there, and I walk through and I hear like tapping coming from this room. It's like it's like yeah, it's like like the tapping kept happening, and I came over and I was trying to figure out like where it was coming from, but it was coming from this dollhouse, and I don't know where, and it hasn't done it since. Él piensa que los ruidos vienen del interior de la casa de muñecas, que está en la habitación en la que solía estar su hermana. Por eso ha estado grabando desde entonces con una cámara de seguridad para ver si los golpes continúan y con suerte encontrar la fuente. Pero un día, mientras pasaba por la casa a la noche tarde, sucede esto. Guys. Do you hear that? Those are the tapping noises I was talking about. Where is this coming from? It's like knocking at the door. Hello? Misteriosamente, la fuente de los sonidos de los golpes no se pueden encontrar en ninguna parte. Los golpes que se escucharon en la pequeña puerta son un misterio. Sin idea de dónde vinieron, Daniel continúa grabando la casa de muñecas, pero solo un día después sucede algo que lo aterroriza. De alguna manera, las figuras en miniatura se mueven solas, como si alguien o algo estuviera jugando con ellos, como si ya los ruidos de golpes no fueran suficientes para asustarlo. Esto sucede. Daniel no tenía palabras cuando vio el video. Comenzó a pensar que su madre podría haber traído un objeto maldito o embrujado a su casa,
2 noches después sucede algo que lo impulsa a compartir las siguientes imágenes. Son alrededor de las 2:30 de la mañana cuando esto es capturado. Se puede escuchar el sonido de un golpe en la puerta, pero extrañamente las imágenes del exterior no muestran a nadie en la entrada. Lo que es más extraño aún acerca de esto es que la misma cantidad de golpes se hicieron anteriormente en el video de la casa de muñecas. Temiendo que la casa de muñecas pudiera tener algo que ver con esto, Daniel coloca el juego de miniaturas dentro de su garage y continúa grabándolo en caso de que los golpes continúen. Y así es. Entonces estará seguro que vinieron de la casa de juguetes y no de la habitación en la que estaba, un día después, y no pasa nada. El siguiente video que sube Daniel no tiene nada que ver con la extraña actividad en su casa, sino que es un video de él grabado en su lugar de trabajo. No se menciona nada sobre los incidentes anteriores o cualquier actividad nueva que se haya capturado. Al parecer, lo que había estado sucediendo se detuvo, pero de la nada, un par de horas después, publica este video. Daniel recibe un mensaje de texto de su madre. En un video del interior de su sala de estar podemos ver a la mamá viendo televisión cuando de repente sucede lo siguiente. Puede escucharse en el video el sonido de pies descalzos corriendo hacia la madre de Daniel. Sintiéndose muy asustada, mira a su alrededor, pero no puede encontrar explicación alguna sobre los pasos corriendo. Fue en este punto que tanto él como su madre estaban convencidos de que algo los estaba persiguiendo. Esto no impidió que la extraña actividad continuara. Solo un día después, Daniel mira las imágenes grabadas en su garage y ve lo siguiente. Casi al mismo tiempo que los pasos son captados por la cámara de la sala de estar, esto sucede. Sonidos extraños y los ojos de la muñeca sin duda son aterradores, pero algunos espectadores creen que la muñeca en realidad es mecánica y tiene un mal funcionamiento o falla durante el tiempo de la grabación. Esto es descartado, ya que en un video de Daniel muestra que la muñeca es completamente hueca por dentro. Dado esta prueba, los espectadores creen
que algo está atormentando tanto a él como a su madre. ¿Y vos qué crees? ¿Qué fue lo que sucedió en esa casa? Me gustaría saber tu opinión. Déjamelo en los comentarios. Continuamos. Un hombre de Polonia está caminando por un bosque apartado cuando encuentra una casa abandonada. Sin embargo, hay algo en este lugar que no parece estar bien. Extrañamente, por alguna razón, los dueños habían dejado sus cosas atrás, como si se hubieran ido con prisa. Aún había cosas dentro. El hombre camina con mucha precaución, pensando que a lo mejor podría haber alguien allí. Pero mientras revisa la casa, las cosas toman un giro totalmente aterrador. Mirá. De la nada, la casa cobra vida, las cosas se mueven y una caja musical comienza a sonar sola. Si bien no sabemos los nombres de los residentes, sus fotografías se pueden encontrar por toda la casa. Pero sean quienes sean, debieron abandonar el lugar de inmediato, por razones obvias. Se desconoce dónde está ubicada realmente la casa, pero dado lo que sucedió en este video, no hace falta una dirección. Ya sea que esté realmente embrujada o no, el entorno de este lugar es totalmente aterrador por sí solo. Déjame en los comentarios qué te pareció. ¿Te atreverías a ir a una casa así? Si tenés alguna historia que te haya sucedido, también me interesaría leerla. Reventar los likes, así el maldito algoritmo de YouTube sigue recomendando este canal. Suscríbete y nos vemos en el próximo video. Que duermas bien.